Hola, buenas noches, compañeros. Bueno, hoy hacemos la clase de una manera diferente, ya que con ustedes pues siempre he estado presente y quiero hacerlo de una manera asincrónica. Y este es el penúltimo tema. Ya nos queda el tema que corresponde a la clase del 27, que sería crisis financiera. ¿Listo? Igual para ese tema, yo lo que voy a hacer es dejarles un link la próxima semana en Q10 para que ustedes vayan a ver ese video. Hacemos una reflexión de ese video, cada uno hace una reflexión de ese video y nos conectaríamos a las 8, a las 9. ¿Listo? A las 9 daríamos brevemente en un cuadro sinóptico lo que es una crisis, ¿listo? Y cómo, quién la paga realmente. Entonces, así sería. La clase de hoy es de esta manera, la clase dentro de 8 días es de esa forma que les acabo de explicar. Y el día 3 de junio estaríamos haciendo la sustentación del trabajo que ustedes ya tienen en Q10 y que deben estar realizando. ¿Listo? Entonces, de esta manera culminaríamos la clase, el módulo, perdón. Bueno, entonces ya hoy nos toca y nos corresponde el tema del mercado de valores, muchachos. El tema que ustedes ya hablaron con Giovanni la semana pasada. Yo creo que él les habló un poco de las generalidades y de todo el tema, pues ya de enfoque práctico en ese mercado. Ustedes saben y ya pues, hemos venido discutiendo que hay muchas formas de entrar en el mercado de valores. El mercado de valores no es solamente una bolsa, no es solamente una acción, no solamente son acciones. Hay otro tipo de cosas, ¿no? Hay indicadores, hay futuros, hay commodities, hay oro, hay petróleo. Entonces, partiendo de esto, nosotros tenemos que entender es cómo funciona el mercado de valores en general, ¿listo? Para darle pie a, a entender lo que Giovanni ya les dijo como la práctica, ¿listo? Entonces, lo que vamos a hacer hoy es entender la generalidad del mercado de valores para que ustedes ya tengan como un conocimiento más cercano a lo que es ese mercado. Así como hay mercado de bienes, como hay mercado de divisas, como hay mercado laboral, hay un mercado de valores. ¿Listo? Bueno, entonces, primero que todo, vamos a ver qué sería el mercado de valores. Nos dice que es un conjunto de instituciones y agentes financieros, los cuales negocian distintos tipos de activos. Ojo, aquí es donde viene lo que estamos hablando. Son acciones, son fondos, son obligaciones, son commodities, son futuros, son índices. Entonces, dentro de las acciones hay acciones que son industriales, hay acciones que son tecnológicas. Dentro de los commodities encontramos la soya, encontramos el azúcar, encontramos el petróleo. Dentro de hay mercado de divisas también dentro del mercado de valores. Por ejemplo, el tema Forex, que les hablaba Giovanni hace 8 días. Entonces encontramos también, por ejemplo, lo que es euro dólar, lo que es dólar euro, lo que es euro libra, libra euro, dólar libra, entonces todo tipo de monedas y todos los mercados de divisas que hay. Ojo, a través de instrumentos creados específicamente para ello, o sea, este mercado está hecho exclusivamente para ese tipo de inversiones, ¿no? ¿Qué hace este tipo de inversiones? Igual que en los bancos, captar para colocar. Ellos también son intermediarios, los brokers, las bolsas, todo ese tipo de cosas son intermediarios. ¿Entre quién intermedia? Entre los que tienen dinero ocioso o para invertir y entre los que necesitan el dinero, igual que los bancos. O sea, como cuando vimos el sector financiero en el tema bancario,
pues, ¿qué hacen los bancos? Intermedian entre los que tienen excedentes de dinero y los que tienen déficit de dinero, entonces los acerca. Lo mismo hacen estos, pero desde un instrumento diferente que es creado específicamente para eso. ¿Listo? Ojo, su objetivo fundamental es la de captar parte del ahorro personal y empresarial, no por el simple hecho de hacer especulación, sino también para conseguir un punto de financiación extra para las empresas, como ocurre, por ejemplo, en la emisión de nuevas acciones. Ojo, ojo. Una cosa es cuando estamos con acciones. Otra cosa es cuando estamos con bonos. ¿Listo? Y es otro tipo de negocio dentro de la bolsa. Que ya más adelante vemos que es renta fija y renta variable. Y entonces, entre las acciones y los bonos hay una diferencia. Y esa diferencia es muy sencilla. Por ejemplo, las acciones lo que hacen es un apalancamiento, o sea, una inversión dentro de una empresa. Eso hay que tenerlo clarísimo. Usted con una acción, cuando usted compra una acción, usted no le está entregando el dinero a la empresa con un fin de que esa empresa luego le devuelva el dinero a usted. Ojo, ¿cuál es la finalidad de esto? Que usted se hace socio de esa empresa. Usted está apalancando la operación de esa empresa. Usted no le está prestando a esa empresa, usted se está asociando con esa empresa. Y entonces, luego vienen los bonos, que son obligaciones que usted contrae o que una persona contrae con usted, en este caso sería el Estado, que contrae una deuda con usted como una persona que tiene excedentes de dinero y el Estado pues necesita o que tiene el déficit del dinero. Entonces el Estado pacta con usted que le devuelve su dinero más los puntos que hayan transado de intereses, ¿listo? O de rentabilidad. Eso es lo que yo creo que ustedes comprendan, ¿listo? Que aquí se transan para usted apalancar negocios o simplemente para prestar dinero, ¿listo? O comprar bien, ¿no? Como comprar petróleo, como comprar azúcar, comprar futuros, ¿listo? Eso tiene que quedarle completamente claro a todos. Bueno, entonces el objetivo del mercado de valores pues es ayudar en cierta medida al movimiento de capitales, contribuyendo hacia la estabilidad monetaria. Entonces aquí ya se condensa todo lo que hemos visto en clase. Sistema monetario internacional, balanza de pagos, tipos de cambio, sistema financiero, todo ese tipo de cosas ya se condensan en este, ¿no? También genera estabilidad monetaria a nivel global, sobre todo que en este caso, muchachos, yo quiero que les quede una cosa clara también, y es que de esta manera es que se financian muchos estados, ¿no? Sobre este mercado, porque este mercado es el que incluye todo el tema de los capitales especulativos, ¿no? Los que se mueven a través del mundo, que entran por la balanza de pagos, financian operaciones de estados, y también nos dejan ilíquidos en cualquier momento, porque en cualquier momento se pueden ir. Entonces, en cualquier momento se pueden ir y nosotros tenemos que sacar el dinero para devolvérselo a ellos y que se vayan. Por eso es que dice que contribuyendo hacia la estabilidad monetaria, ¿listo? El uso de los mercados de valores democráticamente definidos ayuda al desarrollo de las políticas monetarias más activas y seguras. ¿Ven? Ahí, eso le ayuda a los países a financiarse. ¿Listo? ¿Por qué? Porque yo puedo invertir ahora mismo en la Bolsa de Valores de Nueva York y entrego mi capital a la Reserva Federal para que entre allá por medio del sistema monetario internacional, tipos de cambio y todo lo que hemos hablado. Y entonces Estados Unidos se fortalece en el sentido en que tiene mi capital y se está financiando con él, porque va a entrar al mercado de Estados Unidos. Ahora, si vienen ellos acá, pues lo mismo, nos beneficiamos porque ese dinero está entrando a este mercado y sencillamente va a financiar el tema de la balanza de pagos, ¿listo? Por medio del sistema monetario internacional, regímenes cambiarios y todo lo que ustedes ya conocen. Bueno, entonces ese sería como el objetivo o uno de los objetivos. Ahora, características. Entonces dice que posee una característica especial y es que no dan a los activos financieros otro tipo de mercados y es que son capaces de fijar el precio de los valores, o sea que aquí opera la ley de la oferta y de la demanda. ¿Listo? Por ejemplo, aquí no es como ocurre con el tema de los CDTs,
que aquí el tema de los CDTs es diferente. El tema de los CDTs, por ejemplo, en este caso, funcionan de una manera muy particular, porque los CDTs no van a oferta y demanda. Usted no puede estar ajustando los precios con el banco cada vez. Usted aquí, pues si tiene renta variable, entonces usted sabe cuándo puede ganar y cuándo no, y usted decide cuándo hacerle frente a una ganancia, cuándo no. ¿Listo? Puede ser una inversión de tipo muy líquido para muchos inversores, claro, porque usted puede vender acciones a precios muy altos comparado con lo que la compró, y ya entienden también que estos mercados no es solamente comprar y vender. Ya les explico, Giovanni, que ustedes pueden entrar y, por ejemplo, vender sin tener, ¿no? Para eso existen los brokers. Entonces yo creo que ahí ya les queda un poco más claro ese tema, y puede ser una inversión de tipo muy líquido para ciertos inversionistas. Bueno, aquí ya empezamos a conocer cómo funciona ese mercado. ¿Listo? Entonces el mercado de valores empieza, para entenderlo, de dos tipos: el mercado primario y el secundario. El primario lo entendemos como que es la salida al parqué. Así es que se conoce en términos financieros, la salida al parqué. El parqué siendo el mercado, entonces es la colocación o salida al mercado, que ese sería el salida al parqué de nuevas acciones. Ese es el mercado primario. Por ejemplo, cuando Ecopetrol salió, la primera vez que salió Ecopetrol en el año 2007, ¿vale? Sí, 2007, que salió al parqué porque no estaba en el mercado. Era una empresa del Estado, y el Estado, para poderla fondear y hacer proyectos nuevos de nueva exploración y explotación de petróleo, pues necesitaba dinero. Y quería democratizarla, y quería en principio hacer que los colombianos nos hiciéramos dueños de ella. Entonces la llevó a la Bolsa de Valores de Colombia, y Ecopetrol inició un proceso de venta en bolsa. Y entonces cuando Ecopetrol vendía sus acciones dentro, cuando entró a la bolsa y se las vendía a los colombianos, le decían: vea, cómpreme mínimo 1000 acciones y le valen 900.000 pesos, ese paquete de 1000 acciones. Yo iba y lo compraba. Ese era el mercado primario. ¿Listo? ¿Quién me ponía el precio? Pues Ecopetrol. Era el mercado primario. Era la empresa la que estaba diciendo: mis acciones, 1000 acciones valen tanto. ¿Usted me las quiere comprar? Sí, entonces deme tanto. Perfecto. Aquí no opera oferta y demanda, porque es lo que el precio del valor de la empresa. Para una empresa entrar a bolsa necesita tener un peritaje previo y tener un valor en libros y un valor en activos para poder entrar a la bolsa y poder ser transada allí. Y para entrar a cualquier bolsa, pues tiene que tener unas características fundamentales que la necesita, y si ustedes quieren consultarlo, pueden ir a cualquier bolsa del mundo y allí le van a dar las características que necesita la empresa para estar allí, ¿no? La de Colombia es muy complicada, muy compleja y es muy lenta, ¿listo? Porque allí pues hay pocos indicadores, pocos índices bursátiles, y se mueven muy lento. El más importante es el Colcap. Bueno, hay 35 empresas. Entre ellas está Coltejer, que ustedes ya saben que es Coltejer. Está una que se llama Tablemac. Bueno, a diferencia, por ejemplo, de la de Estados Unidos, la de Nueva York, perdón, que hay varias, la de Nueva York, la New York Stock Exchange, o sea, la bolsa de valores de Nueva York, que la conocen más como Wall Street, y es porque está en la calle Wall Street, la calle del Muro. Y allí está ubicada el edificio del New York Stock Exchange. Y allí ahí pues está el Dow Jones, que son las 30 empresas industriales más grandes de los Estados Unidos. Allí está, por ejemplo, Coca-Cola, Disney, IBM, Apple, está Microsoft. O sea, son empresas que son muy fuertes, son 30. El Dow Jones es un índice que tiene 30 empresas allí, y entonces es un termómetro para la industria de los Estados Unidos, ¿no? Porque es la industria más grande. Tiene otro que se llama el Nasdaq Composite, que son 50 empresas, y es la bolsa más grande y la única bolsa que es completamente tecnificada. O sea, allí se transa es por medio de inteligencia artificial.
Y allí están todas las empresas que hacen parte de un mercado tecnológico. Entonces allí está Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, está Google, todas estas empresas están allí. Esta bolsa, un crash por Yahoo, que Yahoo mintió en unas cifras y hizo que esa bolsa se cayera, ese índice Nasdaq, y generó un problema a nivel global. ¿Listo? Entonces, y luego viene una que es muy importante, un otro índice en los Estados Unidos que se llama el Standard & Poor's 500 o el S&P 500. ¿Listo? Y ese, pues, ya como lo dice el número, son 500 empresas que están ahí dentro. Grandes, chicas, y hay otros índices, no son solo esos, los tres más importantes, hay más. Y entonces es más democrático por lo que hablamos al principio de clase, que el mercado es competencia, ¿no? Entonces estos países intentan meterle una competencia perfecta donde haya muchos oferentes, muchos demandantes y que haya oportunidad y libertad económica para todos, ¿no? Entonces mire que allá aquí no, porque usted quiere entrar a la bolsa y eso, tiene que ser una empresa grandísima. Entonces, por eso aquí los bancos se hacen su agosto y la bolsa es muy lenta. Entonces eso es el mercado primario, muchachos. Cuando la empresa entra al mercado por primera vez y entra a vender sus acciones por primera vez, pues yo como broker o como operador de esa bolsa, pues compro esas acciones por primera vez y se las compro a la empresa. Entonces, entre ella y yo tenemos el negocio. Dice que es la colocación o salida al mercado de nuevas acciones, es decir, son acciones procedentes directamente de la empresa y que normalmente se venden a través de una subasta, un concurso público, la negociación directa. En caso de forma indirecta, entra en un juego de intermediarios financieros, puede realizarse de tres maneras, que son estas: las ventas en firme, el acuerdo stand-by y la colocación privada. Entonces, ¿qué es venta en firme? Dice, se cierra en firme una cantidad de acciones por una cuantía determinada, independiente de si se venden todas o no, es un trato cerrado, listo. Si usted me compra todas, bien, si no, entonces no. Y es cuando yo entro, por ejemplo, Ecopetrol me dice, me compré 1000 acciones. Ah, que no, que yo quiero 500, pues no. ¿Son 1000 o no? ¿Entendieron? Y eso pasó con Ecopetrol. 1000 acciones costaban 900.000 pesos. Luego sigue el acuerdo stand-by. Entonces dice, la empresa emisora y el intermediario cierran un preacuerdo. Entonces, por ejemplo, también pasó con Ecopetrol, que cuando entró la primera vez, ella iba y buscó unos intermediarios bancarios, que era Davivienda, Bancolombia, los bancos más grandes de ese momento. Y entonces usted iba a Bancolombia o a Davivienda y le compraba las acciones de Ecopetrol por intermedio de Davivienda o de Bancolombia. Y si usted las quería vender, entonces las tenía que vender por intermedio de Davivienda o Bancolombia, que eran ellos los que operaban. ¿Listo? Y está la colocación privada, que son acciones emitidas y que se colocan en el mercado privado a una o varias personas de forma directa, pero de carácter privado. O sea, entonces esto es como lo que se conoce comúnmente como una OPA. ¿Listo? Y es que, por ejemplo, la OPA es que llaman a todas las personas que tienen las acciones, las recogen y van y se la venden a alguien. Eso pasó con Isagen. Cuando vendieron Isagen cotizaba en Bolsa de Colombia. Entonces recogieron todas las acciones de Isagen que había en el mercado y se las entregaron a esa empresa que es canadiense, que fue la que compró Isagen. Es privado, se las vendieron a uno solo. Y ese uno solo quería comprar toda la empresa, entonces se hace esa colocación privada. Y esas tres formas de colocación primaria, ¿listo? Luego, del mercado primario, entonces tenemos el mercado secundario, que aquí sí opera la oferta y la demanda. Esto aquí no es como el primario, que usted va y le compra a la empresa directamente, no. Aquí ya hay alguien que lo compró en el mercado primario, se lo vendió a otro, ese se lo vendió a otro, ese se lo vendió a otro, usted lo compró y usted se lo va a vender a otro. Entonces ahí ya opera oferta y demanda. Entonces Ecopetrol empezó 1000 acciones a 900. Resulta que en ese tiempo, pues yo no compré, mi mamá sí compró, eran 900.000 y mi mamá las vendió al cabo de 2 años en 3.600. ¿Por qué pasó de 900 a 3.600? Por oferta y demanda, porque resulta que en esa época se hicieron unas grandes inversiones a nivel nacional, que exploración, y encontraron petróleo y empezaron la explotación y efectivamente había petróleo. Entonces inmediatamente las acciones de Ecopetrol empezaron a subir. Recuerden lo que les comentó Giovanni, chismes, realidades y cosas que pasan en los mercados que hacen que los precios se suban inmediatamente. ¿Listo? Entonces, ese es el mercado secundario cuando ya opera oferta y demanda. Entonces, ya que el mercado
donde los valores ya emitidos y vendidos en el mercado primario son simultáneamente y públicamente manejados en tiempo real por compradores y vendedores. Para ello ejecutan sus operaciones de forma directa o a través de intermediarios financieros correspondientes, marcado de este modo el precio real de dichos valores en oferta y demanda. Oferta y demanda. ¿Listo, muchachos? Y ahí es donde empieza a operar el mercado secundario. ¿Listo? Espero que les esté quedando muy claro. El mercado primario es cuando la empresa sale al parque, a la bolsa, y se vende directamente. Y el mercado secundario es cuando las personas ya operan dentro de esa bolsa sin ser la empresa y opera oferta y demanda con precios. ¿Listo? Entonces, aquí ya seguimos con otra cosa muy importante. Después de entender cómo funciona el mercado primario y el mercado secundario, tenemos que entender que dentro del mercado de valores hay renta fija y renta variable. Renta fija y renta variable. ¿Listo? ¿Qué es renta fija? La renta fija, pues son emisiones de deuda, obligaciones, y lo que hablamos en un principio, que como su nombre lo dice, usted le dice, vea, présteme dinero, que es deuda, présteme dinero, una obligación. El Estado normalmente es el que hace, por eso dice TES, títulos de Estado, son los más utilizados como bonos. Entonces llega el Estado y dice, vea, yo necesito 5.000 millones de pesos, un ejemplo, un poquito, pero pongo 5.000 millones de pesos. Los emito ahí en esa bolsa. Usted los tiene, entonces usted va y los compra, y el Estado dice, vea, si usted compra esos bonos que son para devolvérselos en marzo de 2026, son 5.000 millones de pesos, yo le doy a usted un 15% de interés. Pongamos una cifra, es muy alta, pero bueno, digamos el 15%. Efectivo anual. Cada año que él tenga esa plata le da 15% a usted. Y entonces usted dice, listo, a mí me gusta el riesgo, tome señor Estado, porque el Estado jamás se quiebra. Para que quiebre el Estado es que, mejor dicho, un Estado no se quiebra. Entonces usted le da sus 5.000 millones y en 2026, entonces nos faltarían 6 años, y entonces cada año le dan el 15% de interés, y llega el 2026 y el Estado le dice, vea, si quiere, renovemos el bono, o si no, tome sus 5.000 millones de pesos. Listo, perfecto. Le devuelven la plata y le pagan los intereses causados, pues cada año los pagan, pero usted también puede negociar con él y que se los paguen al final. ¿Listo? Normalmente los pagan cada año. Eso es renta fija. Le dicen el 15% y es el 15%. Que es que se movieron mucho. Usted también los puede vender en el mercado secundario, pero eso no hace que se mueva el 15%. No hace que se mueva el 15%. ¿Listo? Entonces dice, las inversiones de renta fija pueden adquirirse en el instante en que por primera vez se ofrecen al público, o sea, en el mercado primario, o en el momento de la emisión y a otros operadores. Usted la compra 2026 y usted tiene una necesidad y necesita liquidez inmediata, entonces usted va y le dice en el mercado, venga, yo necesito vender esta renta fija, ¿quién me la compra? Entonces otros le dicen, yo se la compro, pero al 10, entonces él se gana el 5 y usted dice, listo, no importa, o simplemente le dice, en vez de 5.000 millones, pues le doy 4.000, ¿no? Yo me quedo con 1.000. Ya ustedes sí negocio, ¿no? Eso ya estamos dando cifras aquí, simplemente abuelo de pájaro, como para que comprendan. Como hace usted con los CDTs cuando va y abre un CDT y usted necesita liquidez porque le sucedió algo, inmediatamente usted puede ir a vender el CDT en un mercado secundario sin necesidad de esperar a que el banco se lo desembolse. Entonces, ¿qué hace el señor que se lo compra en el mercado secundario? Él tiene que ganar algo, entonces, o negocian a intereses o negocia a capital. ¿Listo? Lo más normal es que negocien a capital. ¿Vale? Entonces, si usted dio 5.000 millones, entonces hay otro que dice, listo, usted necesita la plata, yo le doy 4.500 y ya. Hombre, bueno, entonces no. Sencillo. Y la renta fija se puede hacer así. El mercado primario, que es cuando usted va y se la compra al Estado, y en el secundario es cuando usted va y se la vende a otro personaje antes de que usted se la cobre al Estado. Y al Estado le paga al que tiene el bono. ¿Listo? Esa es la connotación. Normalmente es el Estado el que entra en eso. Las empresas, para eso existen las acciones. Las empresas que entran a bolsa son para emitir acciones, o sea, no deudas, sino accionistas, capitalización, socios, buscan socios, ¿listo? Luego viene la renta variable, que aquí ya son acciones. La renta variable sí cambia dependiendo del movimiento interno de esa empresa dentro de esa bolsa, dependiendo de los chismes que se mueven a nivel global, dependiendo de todo lo que ocurre en función del sector empresarial en el cual se encuentra esa empresa. Por ejemplo, Ecopetrol en estos momentos está supremamente mal de precio comparado como estaba el año pasado a finales.
¿Por qué? Por todo el proceso que se vino con petróleo en términos de negociación en Rusia y Arabia, y ese problema del precio negativo en Estados Unidos y pandemia, entonces generó una disminución en la demanda impresionante, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el precio de Ecopetrol se desplomó, ¿listo? Venga, ¿cómo así? ¿Y por qué si Ecopetrol yo lo compré a 2.500 y ahora están 1.000 pesos? Es renta variable. Entonces aquí en la renta variable sí depende el riesgo, la volatilidad y el horizonte. ¿Qué es el horizonte? Todo lo que está ocurriendo. Eso genera una volatilidad. ¿Listo? Y esa volatilidad, o sea, el sube y baja, el sube y baja, el sube y baja, genera un riesgo. Por eso Giovanni hace 8 días nos hablaba de que él ahora mismo, en febrero, no operaron. ¿Por qué no operaron? Porque había mucha volatilidad. Y al entrar usted a operar en un mercado tan volátil, eso le representa un mayor riesgo para la operación de su empresa. Entonces, si usted compró acciones a 2.000, pues si va a empezar a operar, a venderlas, entonces simplemente usted las va a tener que vender a 1.000, va a perder la mitad de su inversión. Entonces, esa volatilidad genera riesgo. Y el horizonte pues no es el mejor, ¿no? Viene, ya sabemos que viene para todos los países del mundo una recesión y un paro económico tremendo, que hay que sortearlo de alguna u otra manera, pero no es necesario entrar ahora a jugar en renta variable, por ejemplo. Bueno, en el caso de venta, en el caso de compra hay que hacerla toda la posible, ¿listo? Entonces la renta variable dice que son instrumentos de renta variable, especialmente aquellos que son parte de un capital como las acciones de las compañías anónimas. La denominación variable se relaciona con la variación que puede haber en los montos percibidos por concepto de dividendos. Usted aquí se hace socio de un negocio. Usted no le presta plata y se la van a devolver. Usted entrega dinero, compra acciones y punto. Usted hace accionista de esa empresa, socio de esa empresa. Ellos le van a devolver a usted utilidades. Y si usted quiere vender las acciones, pues sabe que las vende, alguien que se las compra, oferta y demanda. Si usted tiene un precio más alto del que la compró, ganó. Si usted tiene un precio más bajo del que la compró, pues perdió, ¿no? Entonces esa es como la situación que se da aquí, y eso tenemos que tenerlo completamente claro. Renta fija, renta variable, mercado primario, mercado secundario. Esas son las connotaciones más importantes que hay dentro del mercado de valores de cualquier país del mundo. Así funciona cualquier país del mundo que tenga este tipo de negocios. ¿Listo? Ahora, ¿qué es una acción? Entonces, aquí tenemos que entrar. Que una acción es un título que representa una parte del capital social de una sociedad anónima. Entonces, usted se hace socio de esa empresa. Usted le está apalancando el objeto social a esa empresa. Usted entonces tiene que pensar en qué empresa está invirtiendo que le genere unas utilidades de dividendos. O simplemente que por el movimiento de la oferta y la demanda usted gane dinero en la compra y la venta de dicha acción. Entonces, una acción es un título valor, un cuasi dinero, le llamarían en el Banco de la República. No es líquido, es casi dinero. ¿Por qué? Porque tiene que venderlo, entonces depende si usted lo vende en un momento de mucha volatilidad. Y recuerde que la acción, la principal característica de la acción es que pertenece al mercado de renta variable, porque la acción depende de la volatilidad y el riesgo. El precio de la acción depende de la volatilidad y el riesgo de ese sector y de esa empresa. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. A diferencia, por ejemplo, de un bono que no depende de eso. Entonces, la principal característica del mercado de renta fija son los bonos, y el de renta variable son las acciones. ¿Listo? Bueno, entonces ya venimos al final, que son índices bursátiles, que ya es el conglomerado de todas esas acciones y esos bonos. Y cada bolsa tiene índices, como lo hablábamos ahora, que representan el termómetro o la medida del movimiento que hay dentro de ese mercado. Por ejemplo, el mercado de valores en Colombia lo maneja la BVC, o Bolsa de Valores Colombia, que tiene un índice que se llama el Colcap, que es el más importante. Tiene 35 empresas, y hay otro que se llama el IGBC, y hay otro que se llama Colibrí, y bueno, hay varios.
Está el Data IFX, que es donde se transan las divisas, al dólar, la TRM sale del Data IFX, se mueve allí. Entonces, mire que son índices, el Data IFX, el Colcap, el IGBC, el Colibrí, bueno, y hay otros. El más importante es el Colcap, están las 35 empresas más grandes de Colombia según ese indicador. Y entonces es un termómetro para la economía colombiana y es un termómetro para el movimiento de esa bolsa, ¿listo? Entonces, por ejemplo, vemos el comportamiento de ese negocio. Voy a intentar abrir aquí el diario de hoy, a ver qué nos puede mostrar en su trasegar del Colcap, por ejemplo, que es el índice bursátil. Entonces, ¿qué dicen los índices? Es un índice bursátil, un indicador del movimiento de la cotización de las principales acciones que cotizan en ese mercado y es representativo de la evolución del mercado y un segmento del mismo. Por tanto, sus funciones son las siguientes. 1. Indicador de la evolución del mercado de valores, sea de renta fija o de renta variable. Como ven, hay varios indicadores que muestran acciones de un tipo, acciones de otro tipo. Servir de referencia para la gestión del patrimonio personal o profesional, de tal forma que nos permita evaluar si lo hemos hecho o el gestor lo ha hecho en el mejor mercado o no. Entonces, usted, para poder fijarse, si usted entra y compra acciones dentro de alguna empresa de los Estados Unidos y evalúa, por ejemplo, el Nasdaq Composite, y usted se da cuenta que el Nasdaq Composite pues está moviéndose a la baja. Si usted compró Coca-Cola, entonces usted sabe que Coca-Cola está dentro de ese índice, entonces usted puede estarla embarrando, porque puede que Coca-Cola esté generando algún tipo de pérdida y usted haya entrado en ese índice, y entonces el índice es un promedio de los movimientos que hay dentro de ese mercado. ¿Me entienden o no? Entonces, ese tema va en el sentido en que si el índice se está comportando de una manera diferente, entonces ustedes la embarran. Mire, por ejemplo, aquí hay una noticia muy importante. Vamos a ver si se las puedo compartir yo mismo para que la entendamos fácilmente. Vemos aquí. Tenemos aquí. Entonces aquí me dice, mire, usted simplemente, en un momento yo dejo de compartir aquí esta presentación, por favor. Bueno, entonces, estoy compartiendo una noticia, por ejemplo, que habla de las acciones de Avianca. Entonces dice, acción de Avianca, lista salida del índice Colcap. ¿Listo? Y dice, evolución de la acción. Y entonces empieza en junio 2 del año pasado, estaba a 5.390. Y a mayo de 2019, es increíble, pero está a 166 pesos. O sea que si hacemos la evaluación como se debe hacer, o sea que son 166 dividido 5.390 menos 1. 11. Esta acción ha caído el 96.9% de su valor en bolsa. O sea que la empresa ha perdido todo. Dice que va a salir de la bolsa de valores de Colcap. Al sacarla al índice Colcap quiere decir que ya no es una empresa rentable y no puede estar allí. Entonces dice que con el fin de evitar movimientos especulativos que afecten el mercado, la Bolsa de Valores de Colombia sacó a la acción de Avianca el índice Colcap, en el que están los títulos con mayor valor del país. ¿Ve? Avianca era parte de Colcap, ya no, porque ya no vale nada. Así prácticamente ese papel entró en una especie de marchitamiento, no hay nada, debido a la crítica situación de la empresa, que se exacerbó con la parálisis casi total en la que se encuentra por cuenta de la cuarentena y el aislamiento obligatorio que generó el coronavirus. Analistas consultados dijeron que es una mala señal que se mantuviera una acción de una empresa que fue una de las grandes marcas colombianas, pero que hoy vale muy poco. ¿Listo? Entonces mire que esto es lo que sucede en el mercado de valores. ¿Listo? Ahora quiero
quiero que veamos los movimientos de la bolsa. A ver, ¿qué bolsas tenemos aquí? A ver, por favor, esperemos. Bueno, aquí tenemos los indicadores, mira, indicadores. Entonces tenemos indicador el Dow Jones, ¿no? Mire el comportamiento del Dow Jones, por ejemplo, en enero venía a la baja, hubo un aumento tremendo, pero en mayo se desplomó por debajo de lo que estaba en enero. O sea que si usted hizo compras aquí, pues está bien, si hizo ventas aquí y compró por acá, pues está mal, ¿no? Miren Nasdaq, igual, una caída, igual el FTSE 100 que es de Londres, también cayó, el DAX que es alemán también cayó, el Nikkei de Japón cayó, el Shanghai Composite de China pues cayó, el Bovespa de Brasil cayó, el SIP de la bolsa de Lima cayó, que es del Perú, el IPSA de Chile cayó y el IPC de México cayó, todas cayeron, ¿listo? Podemos ver Colcap, podemos ver, bueno, aquí no aparece Colcap, pues imagínense, no aparece ni en el diario de Colombia, quiere decir que, pues que la acción no es que sea muy movida, ¿listo? Entonces, podemos aquí ver los principales índices a nivel global. Entonces, los índices me muestran el comportamiento de las acciones que lo componen. Tenemos que saber cuáles acciones lo componen. Mire, por ejemplo, aquí hay otros índices. Está el S&P 500 de Nueva York, el Eurostoxx, que es de Europa, el CAC 40 de París, el IBEX 35 de Madrid, el FT, el de MIB de Milán, el Swiss Market de Suiza, el RTSI de Moscú, el Kospi de Seúl de Corea, el Colcap de Colombia van en menos 1,41, el Merval de Buenos Aires, el IUS de Caracas, que es pecado, y el SPTSX de Canadá. Entonces vemos aquí un montón de índices que nos muestran el comportamiento de lo que se evalúa dentro de él. Acciones, ¿no? Mercado de renta variable, depende del mercado, de la oferta y de la demanda, depende de las situaciones de la economía, depende de las situaciones políticas. Por eso es que fundamentos de finanzas internacionales, cuando al principio ustedes entendieron que era esto y que vamos a hablar, es un tema de fundamentos de finanzas corporativas o finanzas corporativas con un poco de política y economía que van de la mano. Todo lo que pasa en economía y política afecta a las finanzas corporativas. Eso son las finanzas internacionales, muchachos. Y esto se ve afectado por eso. Todas tienen el mismo punto la caída por el COVID-19, todo el mundo en cuarentena, todo el mundo se paró y todas las bolsas se cayeron. Ahora, ¿por qué se están recuperando? Porque entonces ya hay una luz de esperanza, ya los países están abriendo, ya los países están replanteándose la situación de volver nuevamente a hacer otra vez lo que eran antes. Y entonces, pues, podemos esperar algo que ocurra y que ocurra en el menor tiempo posible y de la mejor manera. Entonces, muchachos, eso es el tema de los índices que se generan dentro de una bolsa. Y el tema aquí de esa bolsa, pues simplemente nos muestra lo que puede ocurrir. ¿Listo? Espero que hayan comprendido lo de índices para estar de mejor manera. Pueden verlo ustedes diariamente, hay varias opciones. Por ejemplo, la que a mí más me gusta es Investing, listo, que es una aplicación que usted puede descargar desde su celular y ahí puede revisar todos los índices más importantes del mundo, cómo están en tiempo real cuando la bolsa de ese país está operando, y cómo abren, cómo cierran y cómo se están comportando el resto del mundo, listo. Entonces, todos los principales indicadores del mundo, como ven, pues nos muestra la realidad de cada país y nos muestra la realidad de un mercado que se mueve dependiendo de la volatilidad y el riesgo. Y sobre todo se mueve a partir de los movimientos especulativos. Muchachos, esto es lo que nos correspondía en la clase de hoy. A continuación les dejaré un pequeño cuestionario en Q10 para que lo resuelvan. Entonces hoy vemos una clase de una forma diferente, ¿no? Porque siempre hemos venido conectándonos y tal. Hagámoslo de una manera asincrónica.
Y la próxima clase yo les voy a dejar un video, un link para que lo vean en la próxima clase, entonces lo ven a partir de las 8. El video dura 50 minutos, o sea que nos vemos a las 8:50 para que hablemos una reflexión sobre lo que es la crisis. Les doy un cuadro sinóptico de cómo funcionan las crisis, por qué se generan las crisis y terminamos con los temas del módulo. ¿Listo? Muchísimas gracias. Vuelvo y recuerdo, ustedes son un grupo excelente y espero que esto les sirva para retroalimentarse, para aprender y para mejorar el esquema de visión del mundo y de visión de su carrera. Entonces, muchísimas gracias, compañeros, y hasta la próxima.